Buenas, buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para Alma, como siempre con la palabra de Dios viva y eficaz. Vamos a leer un texto del libro de Timoteo, primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Dice, ante todo eleves en oraciones de súplica, en acción de gracias por los gobernantes y por las autoridades y por la vida de la familia, para vivir en tranquilidad, en paz y con dignidad. El apóstol Pablo recomienda en esta carta de Timoteo la oración, pero la misma palabra nos expresa a manera de intercesión. Qué importante es en la intercesión y la oración, sobre todo en ámbitos como la familia o la sociedad, donde muchas personas quizás no tienen un concepto religioso ni tienen una vivencia, una espiritualidad determinada, pero requieren la oración. Qué importante entender, como dice el apóstol mismo, el apóstol Santiago, que nos habla sobre la oración. Oren los unos por los otros. Es importante entender que en el principio de la fe, toda persona tiene la capacidad de orar para sí mismo, a favor de sí mismo o por otras personas. En la escritura, desde los textos bíblicos del Antiguo Testamento, vemos la intercesión y precisamente de grandes apóstoles, profetas, discípulos del Señor. Vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, que intercede, que ora, que apela por el pueblo. Vemos también profetas como Isaías también, que ora, que intercede por su pueblo. Nosotros muchas veces hemos pensado en que el orar por una persona es como caso perdido, ¿no? Como que yo qué saco con orar, dicen algunos, y nada que cambie. La oración es eficaz en la medida, primero, en que se ora con fe y segundo, la constancia, la perseverancia, ¿no? Porque abandonar ese periodo de oración, como caer en la duda, es dejar de por sí como sin defensa, sin protección y sin alguien que interpele por esa persona. Entonces, en esta carta de Timoteo nos dice como unas reglas particulares que son las peticiones, oraciones de súplica y oraciones de acción de gracia. Por toda la humanidad, dice Pablo, estos tres puntos, petición, súplica y acción de gracias. La Eucaristía por excelencia es la más grande de todas las oraciones, porque es precisamente en la súplica que presenta la Iglesia, en ese pregón, en ese prefacio eucarístico, pues es maravilloso ver cómo la misma Iglesia coloca dentro de la liturgia eucarística las peticiones. Nosotros muchas veces dejamos de valorar la Eucaristía precisamente porque no entendemos el valor tan grande que como intercesión representa esa oración comunitaria elevada precisamente a la presencia del Señor que se hace presente en el altar. La oración comunitaria, la oración de la comunidad, de los grupos de oración y la oración de los intercesores o personas que realmente se dedican toda su vida en este ministerio tan hermoso que es interceder, orar por los demás. Qué importante entender, Pablo tiene un propósito de que la iglesia sea una iglesia orante, que la iglesia sea una iglesia intercesora. Porque bien sabe Pablo, reconoce que no todos son conversos, que no todos son creyentes y que precisamente en este tiempo que se inicia la evangelización se está llamado como la búsqueda de esos adeptos, de agregar, de congregar personas en las comunidades, en los grupos, pues es eso también un proyecto extensivo. La intercesión debe traer también el propósito de extender el reino de Dios, hacer llegar a otros la bendición y particularmente pues ya hablando en un ámbito familiar, pues qué hermoso entender que la oración que nosotros hacemos por nuestra familia, la oración suplicante que le elevamos a Dios, esa oración que nosotros hacemos con amor por los demás, Dios la escucha. Dios está pronto a socorrernos, dice la palabra. Pronto está el Señor, está cerca del afligido. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, lo libra de todas sus angustias. Qué importante orar, ¿no? En cualquier situación, ¿no? Porque a veces esperamos llegar al punto máximo, ya a la hecatombe, cuando aparentemente no hay nada que hacer para orar. Entonces, es importante entender que
este punto de intercesión, de oración, es radical, la decisión de hacerlo, ¿no? Si muchas veces una persona no acepta o no recibe a Jesús como Señor, como Salvador, si no recibe la enseñanza, la doctrina de la iglesia, se aleja de los sacramentos, se aleja de las comunidades, de grupos de oración, nosotros podemos acercarlo, podemos llevarlo a los pies de Cristo por medio de nuestra oración e intercesión. Es importante que entendamos el valor de orar los unos por los otros, como dice Santiago, y lo importante que es interceder dentro de la iglesia, orar, perseverar en la oración, porque la oración del justo sana al enfermo, dice la Escritura. Por eso queremos invitarte a que hoy comprendas que quizás algo que Dios está esperando y que Dios quiere que tú hagas es que eleves tu oración por otros, que ores, porque quizás también estás orando y solo por ti, para ti, en beneficio tuyo, y sumergidos en ese egoísmo y ese egocentrismo espiritual que a veces tenemos, olvidamos que también debemos orar por los demás. Es importante entonces retomar el valor de la intercesión y de la oración. Y hay mucho que hablar al respecto. Por eso vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Estamos hablando de intercesión y oración, orar los unos por los otros. En el texto del libro de los Proverbios del capítulo 11, versículo 25, dice así: el que es generoso prospera, el que da también recibe. Nunca podemos esperar o no debemos esperar que los demás nos den, que los demás se ocupen de nosotros. Quizás una de las cosas que a veces es un poco diciente de la actitud de muchos cristianos, de muchos católicos, es que realmente al despedirse de alguien dice: ore por mí, ore por mí. Jamás se les ocurre ni a manera de amenaza decir: voy a orar por ti. Siempre es como: hágalo usted, como si yo no pudiera orar. Y muchos llegan a un punto de decir: ay, es que a usted Dios sí lo escucha. Como si Dios hiciera una sección de personas, cosa que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que no pasa. Dios no hace sección de personas. Dios nos escucha a todos. Lo que hay es que reconocer sinceramente que no todos nos gusta hablar con Dios, que es otra cosa. O que muchos de nosotros decimos: no tengo tiempo, es que yo no, ay, a mí no me queda tiempo, es que yo tengo tanto que hacer. Pareciera, perdón que le diga, pareciera que la oración fuera cuestión de vagos o de vagancia, ¿no? No, todos tenemos tiempo. Lo que pasa es que a veces algunas personas presumen que para interceder hay que tener mucho tiempo, demasiado tiempo para orar, y no es así. Con unos pocos minutos, unos pocos instantes que saquemos para orar, ese tiempo es valioso. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la reflexión del libro del Éxodo, cuando el hombre de Dios ora, él intercede, Moisés intercede ante el pueblo, hace una serie de apelaciones concretas. Y si hay 50 justos, bueno, si no hay sino 20, bueno, si no hay sino 10, bueno, si no hay sino 5, ahí le fue bajando la cuota, ¿no? Llegó a la 10ª parte. ¿Qué hacía él? Se estaba colocando en medio, estaba siempre buscando que la respuesta fuera favorable, que Dios no fuese a destruir totalmente el pueblo, que no fuera. Es perseverar, es frecuente. Tú puedes orar 10, 15, 5 minutos cada día, pero hacerlo con frecuencia, porque es que nosotros oramos hoy y ya como que eso alcanzó para el mes 5 minutos y entre un mes nos volvemos. O generalmente la cosa que tenemos también, que es como un doblez, ¿no? Oramos cada vez que nos vemos hasta acá, hasta el cuello. Ya cuando vemos que estamos en la difícil, que no podemos salir, ahí sí sale ese clamor, como ese grito desesperado del Salmo, dice, ¿no? Con cuerda bucal y toda la cosa ya desgarrada. No, es la frecuencia con que oramos, ¿no? Y yo pienso que en ese orden hasta el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia de nuestro Señor, nos enseña a orar. Mira lo que es 7 oraciones, 7 súplicas incluidas en el Padre Nuestro, que a veces ni las detectamos, y la manera concreta a la que habla, el perdón, la provisión, la paz, todo lo que se pide, y cómo oramos, intercedamos por lo cotidiano, por lo elemental, por el pan de cada día, por el sustento, por el alimento. Es ahí donde nos damos cuenta que ser intercesor o ser una persona de oración no representa que dejemos nuestro trabajo, nuestra labor para dedicarnos a la oración. El tiempo que damos al Señor es el tiempo de mayor provecho. Pero hay personas que quizás por su trabajo, sus labores, a veces relativamente es mínimo el tiempo que tiene. Pero muy seguramente en las horas de la mañana, al mediodía o en la tarde le ha de quedar un momento. Por eso, si usted analiza el libro de los Salmos, los primeros 5 salmos hablan sobre oración.
La oración de la mañana, la oración del mediodía, la oración de la tarde, la oración de la noche. Porque precisamente a través de ello el salmista nos quiere dar a entender que hay un momento determinado que podemos sacar para orar. ¿Por qué? Porque la oración es importante, la oración es primordial. No puede ser relativa a si puedo o no puedo, porque realmente no solamente nosotros necesitamos, sino que hay mucha gente que requiere y necesita urgentemente nuestra oración. Las madres son muy dadas a orar. La madre va al Santísimo, va a orar por su hijo, a los grupos, comunidades de oración, hace su santo rosario. A veces pues el papá, ¿no? El varón a veces es mucho más perezosito para esto y con el cuento que yo oro a mi manera y que yo creo a mi manera y que con el divino niño lo soluciono todo, pues nos enconchamos, por así decirlo. Pero ¿qué sucede? Realmente también es un hábito la oración. Y hay que enseñarse al buen hábito, ¿no? Porque así hay como buenas cosas, como hábito, hay cosas que son malas y las tenemos como hábito también, no como el que fuma, sabe que es malo para la salud, pero fuma. Si tú sacas 5 minuticos para orar, te aseguro que Dios te va a colmar de bendición. Y qué más lindo que entrar en intimidad con Dios, ¿no? Y allá en ese encuentro con el Señor, pues pedirle por todos, por los que amamos, por los que no amamos. Y bien dice el Señor, oren por sus enemigos. Mira hasta dónde nos manda el Señor la tarea. Así como si no se siente relajado para orar por los suyos, por los que quiere, porque le caen súper bien. Entonces orar por los que no le caen súper. Por lo tanto, orar los unos por los otros. La oración siempre va a tener una respuesta. El libro de Mateo nos habla siempre de que cuando oramos en reunión, en congregación, en comunidad, en iglesia, pues Dios nos escucha porque Él siempre estará donde haya 2 o más reunidos en su nombre. Y va a estar allí y no se va a apartar. Y no creas que cuando tú comienzas a orar y haces tu oración, el Señor se tapa los oídos, se va, ¿no? Que es que solo escucha al sacerdote, ¿no? Que a Él le encantan los diáconos, que las viejitas rezanderas, que los camanduleros del pueblo, no. Él también está deseoso de escucharte a ti. Y creo que está haciendo más por escucharte a ti, porque Él nos dio precisamente la facultad, esas potencias de la mente, el corazón, el pensar, el razonar, la capacidad de hablar, porque Él nos quiere escuchar. Él siempre inclina su oído, dice el salmista, a nuestra oración. Por lo tanto, no olvides y no esperes a que la situación se empeore ahora que parece que comienza a molestar, así sea que esté buena. Precisamente dice el apóstol Pablo en la lectura que hacíamos antes, para darle gracias también, en acción de gracias. No todo es de queja, no todo es de problema, también para darle gloria a Dios. Pero no dejar de orar. Qué hermoso es crear un hábito de oración. Y qué hermoso pues darle un regalo a otro hermano, a otra hermana, a otra personita, ya sea cercana o lejana a nosotros, que es la oración. Es un regalo maravilloso. Jamás saldrás a decir yo oré por ti y por eso tú hoy tienes tu trabajo, no. Pero sabrás si se verá recompensado en el hecho de ver la bendición sobre la otra persona. Y orar por ti mismo, primer intercesor personal, tú, orar por ti mismo, porque quizás no hay nadie que ore, no hay nadie que te acompañe en ciertos procesos de la vida, pero cada vez que tú eleves tu oración, tenlo por seguro, Dios te va a responder. Porque la Escritura lo dice, Jeremías 33:3, llámame y te responderé. Qué hermoso entonces entender el valor de la oración y yo quiero invitarte a que te animes a orar, a comenzar, ¿no? Muchas veces llega el esposito a una crisis espiritual porque la esposa, venga, vamos a hacer el rosario. Y comienza esta esposita a desgranar pepas de ese rosario y con publicidad y que a San Miguel Arcángel, que es la Virgen del Chorote, que es la Virgen de no sé qué. Y al esposito se queda dormido y se ganó el regaño por dormirse y no le gusta porque quizás de pronto no está preparado para hacer un rosario así de golpe. Pero de pronto con un buen Ave María y un Padre Nuestro arranca el esposito. Los hijos. Los chicos a veces no les gusta mucho el tema del rosario porque se les hace monótono, trillado, porque no ven el mérito de repetir, pero podemos hacerlo a través de la alabanza, del canto. Entonces es ahí donde, recordando la palabra de Pablo, nos habla sobre esa experiencia de oración, en acción de súplicas, en acción de alabanza y en oración, en intercesión. Entonces, qué importante entender que hay muchas formas de llevar la familia a un ambiente de oración. Vamos entonces a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Qué hermoso entender que la oración es poderosa y realmente es poderosa.
Vamos a leer un texto del libro de Isaías 41:10. No tengo miedo porque el Señor está conmigo. Él es mi refugio, mi fortaleza. Salmo 69 lo dice de igual manera. Cuando tú no tienes miedo, cuando tú estás seguro y convencido de que Dios te guarda y te protege, la oración se convierte en un acto de agradecimiento. Cuando haces la súplica es un acto de seguridad, la certeza de saber que Dios te responde favorablemente. El libro de Lucas 4:18 nos habla de la libertad que hemos recibido en Cristo. Por lo tanto, siendo libres en Cristo, nada nos oprime. ¿Cuántas veces nos dejamos vencer la depresión, de la angustia, de los miedos, de tantas cosas, y no nos damos cuenta que en la oración Dios nos da la capacidad, nos la faculta a través de cada oración que nosotros hacemos de sanarnos, de liberarnos? Y realmente es poderosa la oración y es pronta en la respuesta. Por eso también, si tú lees en el libro de Ezequiel, habla sobre el poder que Dios otorga para que a través de la oración, como el buen pastor que cuida a sus ovejas, traer bendición a su pueblo. Cada vez que tú oras, cada vez que tú clamas por tu familia, Dios responde favorablemente. A veces nos desesperamos, que ¿para dónde cojo? Que ¿qué hago yo? ¿Dónde llevo a este chico? ¿Para el psicólogo? ¿Para el terapista? ¿Dónde que lo meto en un curso de guitarra? Se nos olvida enseñarle a los hijos a orar, nos olvida enseñarles a los hijos a buscar de Dios. Entonces, veamos la oración no como algo trillado, como algo monótono, rutinario y cansón, sino como realmente lo que es la oración. Es un acto poderoso. La iglesia, desde su crecimiento, formación, desde su mismo desarrollo, ha sido una iglesia de oración. Y estaban reunidos los apóstoles por miedo y estaban orando. Estaban reunidos, tenían miedo, pero estaban orando. Pablo, allá en el libro de los Hechos del Apóstol, también habla que dijo, Pablo estaba de preso con Bernabé y estaban elevando cantos de alabanza, oración, cuando vino de repente el Espíritu de Dios como una ráfaga. Y se abrieron las puertas, los calabozos, se rompieron los cepos, estaban en oración. Vemos tanta experiencia, tanta grandeza de Dios a través de la oración. Los dicen los salmos, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fortaleza. Cuando nosotros nos damos cuenta, realmente perdemos un tiempo muy valioso por no orar. Siempre, ante todo, la oración. Siempre, dice Pablo, siempre exhorta. En cada una de las cartas de Pablo que se despide de la iglesia, siempre refiere a permanecer en oración. Inclusive Pablo lleva al punto a pedir a todos sus compañeros, los apóstoles, discípulos de la misma iglesia que va creciendo, formándose, a que oren por él, a que intercedan por él. Y no es de menos que tú recomiendes oración, pero también ponte en la tarea de orar por otros. Porque esto es como dice el boxeador, dando y recibiendo. Tú oras por otros y otros oran por ti, y así es como nos levantamos, como nos fortalecemos en el Señor. Por eso, hablando de orar, interceder los unos por los otros, yo te pido en este momento, ahí donde estás, que cierres un momento tus ojos para orar por ti. Yo no sé en qué situación puedas estar hoy, hermano, hermana, no sé qué estás viviendo hoy, pero quiero decirte claramente que hay alguien que sí lo sabe. Alguien que ve en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido de tu corazón y sabe que hoy estás viviendo aflicción, angustia, miedo, que estás enfrentándote a una dificultad, a un problema, que ya simplemente estás zozobrando como barca en el mar sin saber a dónde ir. Quizás como aquel Pablo que ya se hallaba vencido, no sabía qué hacer, y vino pronto el Espíritu del Señor a levantarlo. Como ese Pedro que quizás al despertar de la mañana del día se dio cuenta que había pasado toda la noche sin pescar nada y estaba en el punto de vivir el fracaso. Quizás hoy tú estás en una situación adversa, difícil, todos la tenemos, pero el que está delante tuyo ahora, el que te ve, el que te escucha, el que vela en lo escondido, Él te dará tu respuesta. Y Él sabe que tú quieres, que tú necesitas, Él lo sabe. Pero Él quiere que tú le digas, que tú le clames, que tú levantes tu voz para orar. Y yo quiero invitarte que en este momento le entregues todo eso que hay ahí en tu corazón, toda esa problemática, toda esa situación.
ese diagnóstico médico tan doloroso para tu vida hoy, ese problema que se ha comenzado a dar con ese hijo, esa dificultad que tienes en tu casa con tus padres, el problema laboral que se te ha presentado, las necesidades materiales, tiempo de elevárselas a Dios. Y Padre, yo te pido en el poderoso nombre de Jesús por cada uno de estos mis hermanos que están ahí, Señor, que están frente a esta pantalla de televisión ahora y que requieren esa bendición, que te necesitan urgentemente, que están lanzando desde su corazón un SOS de necesidad de su corazón, porque saben, porque confían, Señor, porque han puesto su confianza en ti. Tu palabra dice: dichoso el hombre que confía en el Señor, porque jamás será defraudado. Yo te pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que tú, que eres amor y misericordia, Señor, que te haces encontradizo de quien te busca de sincero corazón, hoy le respondas favorablemente, Señor, porque tú no desoyes, tú no desprecias un corazón contrito y arrepentido. Tú no desprecias a aquel que abre su corazón a ti, y que tú, Señor, te complaces en todo aquel que honra tu nombre. Señor, yo te pido que los bendigas ahora. Te pido que los consueles ahora, te pido que los sanes ahora, Señor, que les des respuesta a su necesidad, Señor, que seas tú luz y faro para cada uno de ellos, que seas tú la respuesta propicia y pronta para cada una de sus necesidades. Yo los bendigo en tu nombre y declaro bendición sobre ellos, Señor, y en tu nombre, Padre de amor, pedimos que ahora se abra un tiempo nuevo para ellos, un tiempo y un caminar de bendición para gloria tuya, Señor. Que sea en el poderoso nombre de Jesús, Señor, llegando ahora bendición e instaurándose alrededor de ellos, en medio de ellos, en sus casas y hogares para gloria tuya, y que sea así para honra de tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, los dejamos con un hasta pronto, hasta el próximo programa. No se olvide que aquí estamos para servirle, canal de Aprecus, Canal 5, Píldoras de Fe. Ahí nos pueden ver también por internet. Estamos ahí en comunicación en Cristo. Un abrazo y hasta la próxima. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Le puedes notar a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes seguir. Dios está cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.